identificación física o armónicos, sonantes por la voz, pueden ser formas en las que nosotros eventualmente generemos una identidad dentro de una investigación. Pero la rutina es que nosotros trabajemos con las huellas dactilares, que trabajemos más que en general con toda la papiloscopía, con la yema de los dedos, a partir de ellos establecer un patrón y empezar a generar comparaciones. Eso es, digamos, lo que se hace ley dentro de de nuestra área específica de criminalística. Por aquí me dice, ok, ya, ya lo hago, Justin, gracias. Entonces, en ese sentido, generar desde ya una comprensión de lo que es la papiloscopía, la lofoscopía, las diferencias entre ellos y la dactiloscopia, creo que va a ser nuestra, nuestra base inicial. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a trabajar en criminalística, el área se llamaba así, dactiloscopia. Y después de unos años, resulta que hicieron una reestructuración y ahora empezó a llamarse lofoscopia. Y luego entendemos por algunos autores, entre ellos los argentinos, que no le dicen lofoscopia, sino papiloscopia. Entonces, esa papiloscopía, esa lofoscopía o esa dactiloscopía, en lo que es la última parte de su palabra, tiene como etimología en lo que es el estudio de, o sea, todo lo que estudia, en este caso, la superficie donde existen crestas, donde existen surcos y donde estos altos y bajos relieves pueden ayudarnos a tener de alguna manera un aspecto de asir, de agarrar, de poder de alguna manera generar ese sostén con otra superficie. Y digamos que las huellas dactilares en general, pues nos acompañan desde que estamos en el vientre materno. Si no fue con ustedes, hay otro curso que también lleva identidad humana y ya leímos que a partir del tercer mes intrauterino ya se están formando las huellas dactilares y que quizás los estudiosos en la materia refieren que la diferencia entre dos gemelos univitelinos, es decir, dos gemelos que comparten el mismo ADN, lo único en que los diferencia es su huella digital porque estando ubicados dentro de lo que sería el vientre materno, el líquido amniótico, la posición en la que se va formando esta cresta, una forma diferente de fricción o de terminan siendo sus huellas diferentes. Entonces, aun cuando compartan el ADN, pues sus huellas digitales son distintas y nos ayudan a preservar ese principio de identidad que nosotros ya trabajamos en Introducción a la Criminalística hace unos meses atrás. De alguna manera, cuando ustedes miraron ese enlace que les di de 50 minutos de lo que es la evolución de la dactiloscopia, pudieron entender que hay una participación desde la antigüedad hasta ahora de esa necesidad del hombre de identificarse y mucho más dentro del área forense, porque si entendemos la transferencia como un principio en donde todo lo que toca genera un contacto y todo lo que queda en contacto te puede ayudar a identificar a una persona, pues para nosotros es súper importante poder determinar ese origen inicial. Entonces, siendo así, es imprescindible que nosotros, tranquila Jacqueline, es imprescindible que nosotros pues efectivamente aprovechemos estos elementos. En los tiempos remotos el hombre ha buscado a través de distintos métodos la identificación del ser humano. Esta situación se debe a diversas razones, bien sea la pertenencia, esto es mío, este es mi territorio, por tanto lo señalizo o genero un estigma especial. Fíjense que los chinos ya 600 años después de Cristo establecían
que sus cartas estaban selladas en una especie de, de pasta que en bajo relieve le imprimían la huella y con esa huella, desde una forma no estructurada, no tan estructurada como lo tenemos ahora, a quien le llegaba la encomienda podía ver, esta sí es la familia X o la familia Y o etcétera. Entonces, es así es así como nosotros entendemos que esas diversas razones pueden estar relacionadas con la pertenencia, con el reconocimiento, porque cuando yo hago un cuadro o cuando ustedes hacen un cuadro, una obra de arte o generan cualquier actividad, su examen, lo que quieren es que reconozcan lo que tú hiciste. Entonces, la autoría o en este último caso, y no menos importante para nosotros desde el punto de vista forense, quien ejecutó el acto delictivo y por tal motivo eh, esa relación con la persona, con ese ser humano que directamente nosotros vamos a poder vincular con un hecho. El hecho de que nosotros estudiemos actualmente la dactiloscopia no precede la nada. Ya ustedes veían cuando el señor Hans Gross nos enfilaba una serie de disciplinas múltiples que nos ayudaban a incorporar investigación en el caso de ciertas circunstancias a nivel de juez, pues ya hablaba de la antropometría. Y esto se lograba a través de Bertillon o el vertillonaje, que aportó una técnica de medición de seres humanos, pero a través de las medidas del cuerpo, la cabeza, los brazos, los hombros, la cintura, etc. Y este vertillonaje, que, que duró mucho tiempo siendo la bandera de identificación forense, pues fue sustituida por la dactiloscopia una vez que se entendió que las múltiples variables que él analizaba pues podían ser simplificadas a un solo esquema y que no necesitaba ser tan experto, tan ducho, tan hábil en, en manejar compases, medidas o anotar miles de elementos y después diagramar fórmulas para poder obtener una identidad y entonces esto lamentablemente hizo que algo muy bueno, porque lo que hizo Bertillon en su tiempo fue muy bueno, quedara en, en desplazamiento, o sea, existe, se sigue utilizando, pero se emplea como una segunda alternativa, como una alternativa acompañada de cualquier otra disciplina como la que nombramos la semana pasada. Luego, la ciencia, creo que la medicina siempre nos está acompañando en los distintos momentos en que se desarrolla actividad criminalística. El anatomista Marcelo Malpighi se ocupó de verificar esta variedad de dibujos que existen en la yema de los dedos, en los pies, analizando estas extremidades y observó tantas líneas como podían ser posibles en diferentes formas. Esas morfologías actualmente son las que van a ser la base de nuestro estudio de ahora en más. Es decir, ya nosotros tenemos que pensar que realmente la identidad humana es un proceso físico comparativo que va a partir para la clasificación de que nosotros conozcamos cuáles son los modelos especiales que tenemos nosotros en la yema de los dedos para poder fundamentar o hacer una clasificación fundamental y luego pasar a los subtipos y llegar a una individualización, o sea, varios pasos. De hecho, modernamente la dactiloscopia no es solamente típica para decirte eres un verticilo, eres un arco o tu decadactilar es así como ustedes tienen detrás de la cédula, tú eres un V1321 o un I1434, todos ustedes resulta que quieran o no, ya están identificados. El sistema nacional para poder darle su cédula le fundamenta, o sea, le da cuál es su clave de cadactilar y te lo arroja como un código que está en tu cédula de identidad. Y usted quizás ve la cédula y analizaste en documentología que si tiene V visible, que si está la huella, que si está la foto, la microfoto o el microtexto o el guilloche o el patrón cualquiera que tengas dentro de los niveles de seguridad, pero había una serie de números que están arriba a la derecha en la parte posterior y tú jamás tenías idea de qué era eso. Cuéntame, Ricardo.
Hola, buenas noches. Sí, correcto. Fíjate que desde que yo llegué aquí, estoy hablando 2017, que tengo cédula, desde ese momento todo es digitalizado. Ni siquiera te entintan los dedos. Vas de una vez al digitalizador y ahí quedan todas las imágenes. Pro y contras, yo creo que hay en todos los sentidos. Le llega a caer un virus al sistema, el sistema no tiene el suficiente backup para hacer resguardo, etcétera, o no están implementados los niveles de seguridad, y entonces todos los que cedulaste vas a perder los elementos. Y lo digo en una experiencia no homologada, pero sí comparada. Fíjate que nosotros en Venezuela pasamos por la misma situación. En algún momento, eh, el Chávez agarró y abrió fronteras y dijo, todo lo que quieran venir, vengan, que yo les doy cédula. Claro, ¿para qué? Para aumentar su padrón electoral y también tener oportunidades en cuanto al tema de las elecciones. Y abrió y regaló cédulas, le regaló cédula a todo el mundo. Y habían unidades móviles que cedulaban, tú ibas pasando y te regalaban la cédula, casi que como cualquier cosa. Pero ya no tomaban la de dactilar, te tomaban el pulgar y el índice. Pulgar, índice y todo el resto de los dedos de las manos, solo de la mano derecha, pues no aparecían en ningún sistema. Si cualquiera cometía un delito y estaba asociado con el resto de los dedos, no lo ibas a nunca lo ibas a conseguir. No estaban en el policial, tampoco estaban en el registro civil, o sea, olvídate de ellos. Y muchas veces esos sistemas portátiles pues terminaban guardando una data digamos, en servidores más pequeños que tenían las unidades de traslado, y si la unidad de traslado con la información no llegaba al servidor grande y no se cargaba la data, pues tampoco ibas a tener con qué comparar. Digamos que esos podrían ser los problemas de los paradigmas modernos de digitalizar. Eso no quiere decir que una digitalización, ya te atiendo, Mónica, una digitalización bien llevada no permita que nosotros podamos tener todo esto. ¿Qué pasaba con el papel? Generar la decadactilar en papel, simultánea, etcétera, iba a fichas y a códigos que estarían almacenados por un tiempo, pero también el papel se desgasta. Entonces, también pasaba que cuando ibas, si los lugares no eran eh, tratados como depósitos realmente forenses, pues las ratas terminaban comiéndose el papel. Y cuando ibas a sacar una década dactilar, aquello estaba comido por las ratas. Te estoy hablando de experiencias que nosotros vivimos. O sea, de cosas que tú, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué comparo? O sea, ya no tengo nada, no tengo contra qué ir. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a entender que todos los procesos que nosotros vayamos a hacer en el área forense necesitan siempre de una supervisión, de una constante integración de alguien que esté pendiente de si todo realmente está funcionando como se debe. Porque si lo dejamos a la buena suerte, pues cualquier factor eventual puede influir. Ahora bien, con la respuesta que tú me dices, ¿qué tan
que venga la persona y tome la huella dactilar y clasifique, es como todo, o sea, hay oportunidad de hacer la trampa, el que hace la ley hace la trampa. Si tú eres el que está clasificando y tú no eres éticamente responsable, profesionalmente probo, etcétera, pues todo puede pasar. Obviamente lo que puede estar clasificado en una zona de tarjeta o puedes estar quitando una tarjeta y colocándole el nombre de otro sin ningún problema. Se supone que para brindar estas situaciones, ninguna de esas tarjetas de dactilares puede tener enmienda, pero ¿quién me dice a mí que yo no puedo sacar una y colocar otra y ponerle la identidad del que quiera o suplantar? O sea, eso que sucedió, que afortunadamente ocurrió de que hayan determinado cuáles eran las responsabilidades individuales de aquellos que habían cometido ese acto de corrupción, de suplantación de identidad o cualquier otro delito que esté dentro del marco legal vigente, pues es plausible. Pero imagínate todo lo que hay que hacer o todo lo que se tuvo que estructurar para poder llegar a ello. ¿Cuántas veces no lo habrán hecho? Te lo digo, por los mismos esquemas de votación. Nosotros teníamos, ya yo tenía registro así como el CIPOL, pero registro de defunciones. Y de repente me ponía a cruzar data de CNE con los muertos y aparecían los muertos votando. ¿Cuál es el problema? Siempre que el que tiene un sistema y puede cruzar data, puede hacer lo que quiere. Entonces, ahora hace falta los temas de auditoría, o sea, ¿qué hacemos para controlar esto? ¿Qué niveles controlan esto? Porque si no, obviamente, en situaciones como la que estoy planteando, que no es, digamos, insoslayable para nuestros países, donde sabemos que todo con dinero, que todo con alguna una voluntad política que requiera alguna situación, pues se consigue. Esto puede estar pasando, o sea, puede darse en función de que los sistemas todos son permeables, ¿ok? Tanto los informáticos como los no informáticos. Y ahí tendríamos que ver entonces hasta dónde llega también la integridad de todos los que estamos inmersos dentro de este sistema. Mónica, te escucho. Sí, buenas noches, Blanquita. Buenas Hola, mi noches. amor, buenas noches. A mí me sucedió un caso parecido con esto, recordado cuando me iba de viaje. Tenías que hacer el reconocimiento en la Policía de Inmigración. Resulta que fui para sacar el permiso de migración de salida del país y mis huellas dactilares no estaban, no existían. Sin embargo, tenía mi cédula y todo, ¿no? Entonces, por sorpresa, cuando fui a hablar en el registro civil, resulta que cuando era en el sur había caído una lluvia y había mojado todos los papeles y se había perdido toda la información. Entonces tuvieron que volver a registrar y tuve que volver a hacer todo el papeleo porque no existían huellas, ¿no? No eran ratas, pero era la lluvia. Fue Era la la humedad. lluvia, exacto. Entonces yo le decía al policía, pues le digo, mire, hubiera podido cometer un delito y no me encontraban, y se reía. Entonces tuve que volver a registrar y bueno, ya ahí ya quedaron, pero eso pasó, sí, se mojaron en el registro civil del sur muchos archivos y se No perdieron. hay crimen perfecto, Mónica. Si no te agarramos por las huellas, te agarramos por el ADN y vemos qué hacemos. Mentira. Les cuento, hay 3 participantes. Cuéntame, Justin. Doctora, buenas noches. Ya que está hablando de lo que son las huellas dactilares, yo tenía una pregunta porque había usted mandado a ver un video de dactiloscopía y pues yo me quedé con una inquietud. ¿Cómo se identifica la huella de un crimen si 5 asesinos la mataron? Es decir, por ejemplo, un caso, 5 asesinos comienzan a disparar a una sola mujer, pero si hay un reactivo o algo por decir, para ver si las 5 personas fueron, porque algunos se pueden lavar la mano y si no dijeron que no, cosas así. Tu caso está complicado desde como me lo planteas, pero te cuento. Es que se estaba viendo en varios tipos de YouTube y me puse a analizar ese caso. Fíjate La que pólvora se queda en el cuerpo. ahí las evidencias en general, todos los indicios que nosotros trabajemos son concomitantes, es decir, no vamos a tener un indicio estrella. Por ahí algunos de tus compañeros te decía la pólvora, los residuos de disparo, algunos elementos que están relacionados con cada uno de estos objetivos que tú quieres plantear. Digamos que todos tienen armas de fuego, que todos tienen la misma marca, el mismo modelo, que usan todos la misma munición, que es lo que pasa la mayoría de las veces
con funcionarios del Estado, que si el Estado te provee de lo mismo, hay una homología en todo lo que sería esa cantidad, ese cúmulo de indicios que nosotros vamos a tener disponible. Y entonces, si los 5 disparan, los 5 admiten que disparan, además los 5 salen con gunshot residuos o análisis de traza de disparos positivos en las partes que les tomemos, así como su ropa, etcétera, ya te atiendo, Milton, y vamos a la autopsia y ella tiene solamente un proyectil asociado con la causa de la muerte, los otros 4 disparos no la alcanzaron, solo uno. Nos vamos a comparación balística y por comparación balística llegamos a él. A veces no es tan fácil, o sea, a veces ni siquiera es que está ahí adentro. Entró, salió y lo conseguí en un rebote, pero en el rebote lo mandé a genética, genética me dijo, como tenemos casos, mira, tiene segmentos en este caso de células epiteliales o de sangre, que se relacionan con el perfil genético de tu cadáver, pero además cuando lo metiste en el microscopio electrónico para ver las deformaciones, viste algunas características especiales. Te traigo un caso a colación que vimos los alvéolos pulmonares, estaban en la base del proyectil. Con alvéolos, con genética, viendo el trayecto interorgánico que el proyectil había pasado del pulmón, entonces nosotros dijimos, claro, este es el proyectil que a ella le genera ese daño. Y luego lo comparas y llegas a uno solo de los funcionarios. A veces podemos, a veces no. O sea, no podría decirte que esa generalidad se aplica para todos los casos porque algunos son más complicados que otros y tienden a no darnos tanta información. También depende del trabajo que se hizo en el sitio. Milton, ¿cómo estás? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, quiero acotar algo referente a lo que usted dice sobre este tema de lo que tiene que ver la balística cuando se da un suceso delictivo o alguna persona, en este caso de las instituciones públicas como es el ejército, la policía, realizan este tipo de disparos, ¿no? Además de que al servidor, como usted sabe muy bien, doctora, les hacen un barrido electrónico el momento que han hecho uso del arma de fuego. Dentro de nuestra institución ahora bueno, hace algún tiempo atrás, nos proveían de una caja de municiones y el arma de fuego. Entonces ocupaban 2 municiones en realizar El iris. la prueba de IBIS. Realizaban esta situación, entonces ya queda como una huella dactilar sobre a quién le pertenece esta arma de fuego, cuando fue utilizada o cuando fue utilizada por varios servidores, ya es como una huella dactilar a la cual yo creo que es totalmente difícil de que se llegue a confundir. Esa era, doctora. Muy bueno tu aporte, Milton. De hecho, sí, nosotros en balística, gracias, vamos a ver algunos sistemas que también nos ayudan con esta comprensión o reducción del universo. A veces no son 5 como tú planteas. Ustedes conocen el caso 30S, están no solo los policías, sino militares, y Froilán queda en el medio de la línea de fuego. Y todos tenían calibre .223, policías y militares. Entonces, ¿quién mató a Froilán? 400, 500 armas toma y compara con un solo proyectil. Esto es lo que el IBIS nos ayuda a decir, por favor, metan todas estas muestras en el IBIS y el IBIS correlaciona y te dice en porcentaje, estos son los que más se parecen y nosotros vamos con las armas que tienen más porcentaje de aparición, entonces podemos llegar a alcanzar una individualización más rápida. Pero vamos a hablar de eso en balística. Gracias. Ana, no importa, bienvenida. Y así es, Landaeta. Se sigue viendo personas votando no solo en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, en función de estos sistemas. Darío, te escucho. Profe, buenas noches. Hola, buenas Una noches. consulta. Con usted vamos a poder identificar, o sea, cuando en el registro civil nos ve la yema de los dedos y ponen unos números. ¿Cómo se puede hacer eso? Que tengo esa curiosidad. Eso es lo que vas a lograr con esta clase. Gracias, profe. No con estas clases que vamos a ver en identidad humana. Ah, sí, sí, Ok. sí, vamos a ver eso. Sí. Ya. Entonces, una vez que nosotros entendemos
que hay una gran variedad de dibujos dactilares sobre nuestras yemas de los dedos, palma de las manos y planta de los pies, pues también detrás de esto hay una gran cantidad de estudiosos que empezaron a ver las morfologías. Purkinje fue uno de ellos que clasificó en 9 dibujos dactilares, pero también esto fue como una reducción. Había gente que clasificaba 140 modelos de dibujos diferentes o 46 modelos de dibujos diferentes. Si ustedes van a ver de ahora en adelante que usar 4 es complicado, imagínense usar 146 formas distintas de clasificar a las personas. Nunca ibas a tener homología, no sé, no ibas a tener grupos para descarte, no ibas a poder hacer identidad humana de la forma en la que lo hacemos hoy día. Juan Bucetich, el nacionalizado argentino, ahorita no me acuerdo cuál es su nacionalidad real, se me fue, pero él inventó la clave de cada dactilar para el área de América y solo nos dejó 4 modelos que son los que nosotros vamos a estudiar. Este novísimo procedimiento pues nos ayuda a entender que las impresiones de nuestros dedos pueden ser identificables y que esos elementos que están marcaditos ahí atrás de nuestra cédula, esos numeritos que están marcados, letras y números que están marcados detrás de nuestras letras tienen un significado. Y ese significado nos ayuda también a generar la identidad, a clasificarnos, a separarnos. Ya yo les invitaría que para la semana que viene, los que no tienen la cédula de identidad, pues la tengan disponible a la mano y me puedan ir leyendo sus códigos, porque ya yo voy a empezar entonces a tomar nota de los códigos decadactilares que les han ofrecido ustedes a través de su cédula de identidad. Entonces, son 4 tipos fundamentales y vamos a empezar a mirarlo. El primero se llama arco. El arco dice que vamos a tener como concepto, y yo creo que esto sí es importante que nosotros empecemos a trabajar como con especies de ayuda a memoria o de una estructura esquemática que nos ayude de ahora en más a definir cómo voy a diferenciar un modelo del otro, que eso es netamente criminalístico desde lo comparativo. Lo primero es agregar información, eso según nuestro concepto es reconocer, es decir, para poder reconocer cualquiera de los modelos que nosotros tenemos en nuestra yema de los dedos, primero hay que saber de qué se trata. Y ese primer modelo se llama arco. Al arco vamos a decir que son crestas. Cuando hablamos de crestas es todo lo que está en alto relieve en la yema de mis dedos, que están ligeramente arqueadas. Entonces, estos arcos ligeramente arqueados van de un extremo al otro de mi huella dactilar. Veamos, quiero pasar del concepto al dibujo. Fíjense, este tercer dibujo que está aquí dice, aquí hay unas líneas que cuando se marcan en negro o cuando se marcan de cualquier otro color es porque ya ellas improntadas o manchadas de algo pudieron generar la superficie, digamos, más abrupta, pudo generar sobre la otra superficie un calcado. Entonces, todo lo que está en negro es lo que estaba en alto relieve en mi diagrama dactilar, porque lo que está en blanco fue lo que no alcanzó a mancharse, es lo que quedó debajo, es mi surco. O sea, todas esas líneas blancas es lo que está en bajo relieve en mi diagrama dactilar. Entonces, el concepto de arco decía que son crestas que atraviesan el dibujo y que se arquean. Fíjense que no hay cosa más sencilla que esto en tema de reconocimiento. Aquí tengo crestas que van de un lado a otro y en un momento dado comienzan a ser como especie de olas o de subirse. Entonces, en ese arqueo, nosotros estamos definiendo que este modelo que está aquí en el dibujo 3 es un arco. ¿Por qué? Porque cumple con la característica que está determinada para su descripción, crestas ligeramente arqueadas. Pero vamos a pasar
a ver una referencia también bibliográfica. Cuando nosotros vamos a trabajar con estos dos libros que hoy se los hago llegar a Vince para que él se los replique a ustedes también. Vamos a estudiar el estudio científico de la dactiloscopia y el tratado de papiloscopia. Este primero es hecho por un mexicano. Fíjense que cuando nosotros vemos en su biografía, el hombre ha sido el maestro en México de identidad humana. Se llama Salvador Trujillo y obtuvo diplomados por lo que es las ciencias policíacas de la República Mexicana, mención honorífica, nombrado instructor en dactiloscopia, etc. Y yo que tengo años haciendo criminalística, que no le había, como soy más balístico que otra área y no me había profundizado en esto, nada más viendo el libro y entendiendo las formas en las que él clasifica, ya tengo la posibilidad de entender la diferencia entre los distintos tipos fundamentales, cuáles son las reglas de punto centro, la de déltico, cómo clasifico cada uno de ellas, etcétera, porque tiene una muy buena metodología. Entonces, me pareció preciso compartir compartir pues el desarrollo de Salvador Trujillo con ustedes. Y me gusta el tratado de la papiloscopia de los argentinos Juan Alegret y Vladimir Martí de Pini, porque también tiene más profundidad, tiene un nivel, un target que es bueno, porque ven la dactiloscopia o ven esta forma de estudiar las huellas dactilares desde un punto de vista que necesita metodología, o sea, que necesita que esta área físico-comparativa tú la mires como vemos al estudio de documentos, con características de homología, de suficiencia, de coetaneidad, de, digamos, también idoneidad, nitidez, para poder determinar que un rastro dactilar sí puede ser comparable o que definitivamente puede ser de alguna manera individualizado, que es el fin último que nosotros requerimos. Entonces, igual yo se los dejo para que los vayan leyendo y vamos a ir trabajando secciones del libro para homologar pues la explicación que les estoy dando. Fíjense que nosotros, pasando por la historia de las huellas digitales, que ustedes la vieron en el video de los 50 minutos, donde pasamos por personas como, más que todo los que nos han dado íconos, y vamos a hablar de la línea de Galton, vamos a hablar de las minucias de Galton, vamos a hablar de Purkinje por sus modelos, de Busetis, de Oloris, como los precursores de lo que es la identidad moderna, tanto en las áreas que nosotros estamos mirando ahorita, como lo es Latinoamérica, como es Iberoamérica, porque quizás nosotros, pues sí, tengamos ese conocimiento de cómo se hace la clasificación de una huella dactilar, pero eventualmente, pues viaje y estando en España, utilice... Dice que por los 5 años del grupo de solidaridad de que tiene el vuelo. Salomé. Salomé. Dígame, doctora. Se te prendió el micrófono, mi amor. Perdón. Y me enseñaron recién a cómo silenciarlos, pero ya no me acuerdo. Miren, el hecho es, por ejemplo, estamos hablando ahorita estos son los ensayos que Galton comenzó en sus primeras prácticas. Su sistema inició con 101 tipos y de manera gradual todo se redujo hasta quedar con estos tipos fundamentales. Es el que le acabo de nombrar: arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Esos serían los 4 tipos que nosotros vamos a estudiar. Vamos a pararnos un momento en el tema del concepto y vamos a verlo funcionar, aprovechando este cuadro. Fíjense que en este cuadro, que sería también parte del primer icono que ustedes tienen que aprenderse en su ayuda a memoria, si yo digo que hay 4 tipos fundamentales, que uno es arco, que uno es presilla interna, y ese orden debe ser para ustedes un clic. Arco, interna, externa, verticilo. Porque si se lo aprenden así,
Luego vamos a decir arco es igual a 1, presilla interna es igual a 2, presilla externa es igual a 3, verticilo es igual a 4. Si hasta ahora, gracias Moni, austriaco. Si hasta ahora nosotros tenemos la precisión de tener esto bien claro, es decir, cada vez que yo digo un arco, si él no está en el pulgar, o sea, si esas transversales que se arquean no están en los pulgares, a él no le voy a poder llamar A, le voy a tener que llamar 1. Entonces, si esas transversales están en mi dedo índice, en mi dedo medio, en mi dedo anular o en mi dedo meñique, entonces a ellos no se les coloca A, sino un 1. Y si está en los pulgares, le voy a colocar la letra en mayúscula. Eso es lo que dice la regla. Para poder formular, ya Bucetich nos dijo, bueno, olvidémonos de los 101 tipos, de los 46, de los 9 de Purkin, de cualquiera de estos grandes esquemas que sí, que trataban de darle a cada forma un nombre, pero para cada forma, si estamos hablando de 3 premisas fundamentales en la dactiloscopia, que es la perennidad, la inmutabilidad y la variabilidad, cuando algo es perenne es que nace contigo y muere contigo. Cuando es inmutable es que no cambia en el tiempo. Y cuando es variable es que cada uno de nosotros va a tener un diseño distinto. Y entonces, si eso es cierto, como se ha establecido para darle bases a la dactiloscopia como una ciencia, entonces no iban a ser solo 106 modelos, después iba a venir otro y va a decir, a mí no me parece que esto sea una presilla con forma de interrogante, ni que sea una presilla con, voy a decir, con inclusión separada, o que sea un verticilo sinuoso. Y van a empezar a aparecer cada uno con un nombre distinto. Y como cada uno iba a tener una razón suficiente para decir que su modelo era el más efectivo, pues para ustedes contar, nunca hubiésemos utilizado la dactiloscopia como la ciencia de identificación que es actualmente. Por eso, si en comunidad científica todos acordamos que ciertos modelos que se mantienen dentro del concepto pueden ser acomodados en estas 4 grandes variables, entonces así sí vamos a poder hacer identidad humana, porque a partir de ello nosotros vamos a hacer la fundamentación. Por ejemplo, si yo soy V1322, es decir, soy un verticilo, soy un arco, soy una presilla externa, soy interna e interna en mis otros dedos, si la mano derecha de cualquiera de ustedes es V1111, es V1315, 1313, perdón, o 2222, ya viendo esos números nosotros podemos descartar en la escena del crimen que la más comprometida soy yo, porque mi fórmula de cada dactilar tiene los números o tiene las morfologías que están establecidas en ese sitio de suceso. Claro, a veces parece que fuera muy difícil, pero una vez que ya yo tengo referenciado que el arco es 1, que la interna es 2, que la externa es 3, que el verticilo es 4, ahora solo tengo que aprenderme el concepto de cómo voy a identificar al arco, a la interna, a la externa y al verticilo, para poder verlos dentro del diagrama o dentro de lo que es esa huella. Habíamos empezado diciendo que el arco era una serie de crestas que atraviesan el dactilograma o el dibujo dactilar y que yendo de un lado a otro en ese dactilograma, supóngase que mi cara es el dactilograma, y que ellas empiezan a atravesar de un lado a otro. Pero llega un momento en que se arquean, y eso es todo lo que hacen, se arquean hasta que suben y llegan a la parte superior. Entonces ya tienes tú un modelo inicial. Ese modelo inicial es tu concepto, de ahí no puedes salir. Si tú ves una huella que en algún momento viene la línea, se converge, se va hacia otro lado, esa no es arco, porque ya no es el concepto. Ya no atraviesa de un lado al otro, ya no se arquea y sigue de un lado a otro. Es decir, que es sencillo mientras nos mantengamos en el parámetro conceptual que nos da, en este caso, la literatura
el libro o mi fuente de referencia. Hay algunos otros más, fíjense como otros autores durante el tiempo clasificaban de otra forma. De hecho, nosotros aún utilizamos para los verticilos esta clasificación, pero no la formulamos, la subformulamos. Hablamos de introdelto, mesodelto, extrodelto, que en su oportunidad ya vamos a tener, ok, no hay problema. No Señor Cristo. No vamos a tener la oportunidad de clasificar, de subclasificar. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes han sido o han resultado ser, dentro de todas las clases que hemos visto, la mayoría son verticilos. Entonces yo, si tengo una escena del crimen donde ustedes todos están comprometidos, hay 46 o todo lo que estamos hoy en clase, no sabría decir ahorita cuántos son, si estamos todos comprometidos, resulta que si todos son verticilos, me la ponen difícil. O sea, me ponen difícil el esquema hasta que yo vaya aumentando. Cuando nosotros estamos haciendo inclusión de características en criminalística, vamos de lo general, acuérdense del método inductivo, a lo particular. Entonces, fíjense, si nosotros general, desde la característica de cómo son las crestas, estamos haciendo inclusión o exclusión, aquellos que no son verticilos afortunadamente se van a poder ir para su casa y usted no tiene nada que ver con el que tocó este elemento. Pero aquellos que son verticilos pues se van a tener que sentar a esperar que nosotros pasemos a al segundo nivel. El primer nivel es lo externo. Lo externo me dice estas 4 características que les acabo de comentar. Vuelvo a decirlas. Arco, presilla interna, presilla con S y doble L, presilla externa y luego vamos a ver el verticilo, así como está escrito aquí, con V y con C. Y nos llegan los sistemas que pueden ser comparativos, o sea que manteniéndose con Vucetich, pero utilizando su propia clasificación, es decir, yo también soy perito dactiloscopio, soy dactiloscopio, y no quiero usar la clave que usa Vucetich. O sea, no me parece. La forma en la que él habla, porque eso nos pasa a todos nosotros, no me agrada. Y entonces yo digo, para mí un arco, ese es Oloris, para mí un arco es adelto. Él no lo llama arco, lo llama adelto. La presilla interna no le llama presilla interna, le llama dextrodelto. La presilla externa le llama siniestrodelto. Y a los verticilos lo llaman bidelto. Cuando yo les explique lo que es el delta y cómo esto tiene que ver con el concepto de arco, interna, externa y verticilo, ustedes van a estar en la capacidad de clasificarlos por los dos tipos, bien sea por Vucetich o bien sea por Oloris. Porque ya entendieron el concepto. Hasta ahora, como yo solamente le estoy dando generalidades, todavía estarán, o sea, creo que la cosa se me complica. Son muchos nombres para un solo día y no creo que en un solo momento vayamos a hacer una determinación en simultáneo de 2 sistemas distintos, que sería el sistema de Vucetich y el sistema que plantea Oloris para Iberoamérica y en España. Sin embargo, yo sé que cuando finalicen este curso sí vamos a estar en esa capacidad de generarlo. Fíjense que los números de resto son igualitos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en el mismo orden. O sea que lo único que tengo que cambiar es la traducción. Cuando ya tengamos afianzado el concepto, es la traducción de ese concepto para otra persona. Te escucho, Darío. En el cuadro que usted mostró arriba, no cambiaban los números, pero las letras sí cambiaban. ¿Por qué? Ah, claro. ¿En el del 14 o en el de ahorita de Oloris y...? Porque no me está... porque no me está clasificando. Ok, ya voy otra vez me voy a este diagrama, me voy a este diagrama y a la huellita. Quiero la huella. Ok, ¿por qué cambiaba la letra? ¿Por qué cambian las letras y no los números? Por esto, fíjate.
Este nené que está aquí, todo, fíjense, este nené que está aquí solo tiene crestas que van de un lado a otro y se hacen curvas. Ese es el concepto. Perfecto. Pero esta señorita que está aquí tiene una cresta que, si ustedes se fijan, mira, nace a la derecha del dibujo dactilar, sube, se cruza otra vez sobre sí misma y se devuelve a la derecha. Cuando esto pasa y yo veo perdón, y yo veo el dibujo, estamos hablando de una presilla externa. El concepto de una presilla externa es que nace a la derecha, va al centro, se devuelve a la derecha. Y además, fíjense que tiene una figura triangular. Aquí esto que está aquí, esta figura triangular donde yo estoy moviendo el cursor, que parece así como un trípode, un triangulito que se hace ahí, eso se llama delta. Entonces, él está a la izquierda de mi figura. Esta es la figura. Y él está a la izquierda de esa figura. Y por eso, entonces, el señor Oloris dice, este es siniestro delto. Y como es siniestro delto, porque el delta está ubicado a la izquierda, simplemente es lo mismo. Yo estoy diciendo, él está a la izquierda y decir siniestro es izquierda. Él le dijo siniestro delto, porque así se llama esa figura triangular que une la zona de mi presilla externa. Entonces, resulta que Vucetich la está clasificando por la forma de su núcleo. Y Oloris la está clasificando por la ubicación de su delta. Solo están usando dos puntos de referencia distintos del mismo diagrama dactilar y por eso le cambian el nombre. Pero yo creo que eso lo vamos a poder digerir así con frescura cuando ya no sepamos el concepto. Entonces vamos a aprendernos mejor primero el concepto y después le añadimos esa complejidad de que puede tener un nombre distinto, etcétera, o por qué puede venir ese nombre distinto. Entonces, como es siniestro delta es ese. En vez de E, es ese, porque está a la izquierda su delta. Y esta es la E. Pero guardémoslo en la maleta y quedémonos con el concepto otra vez. Doctora, una pregunta. ¿Y con ese mismo, digamos así, con ese delta se puede determinar de qué mano es? O sea, si es la izquierda o la derecha. No, con el delta no. ¿Y cómo se Con la puede? con la decadactilar sí. En la decadactilar la posición de los dedos en lo que sería mi hoja es lo que me va a ayudar a determinar. Las simultáneas por la morfología y la posición de los dedos es lo que me va a ayudar a determinar cuál dedo es. Y cuando yo tenga una monodactilar, es decir, un solo dactilograma en todo mi sitio de suceso, yo tengo que tener una ficha decadactilar para empezar a ubicar cuál dedo es dentro de todo el esquema que estoy comparando, pero solo con el dedito no. ¿Ok? Necesita fuente de comparación. Por aquí me preguntan, Adriana, tranquila. Adriana me dice que no puede encender su cámara, no hay problema por esta vez. Pedro me puede dar el link para descargar. Yo les voy a mandar los libros, los dos libros se los voy a mandar con Vince, querido Pedro. No te preocupes. Entonces, chancha, salgo de aquí otra vez porque antes de seguir aquí, quiero que veamos el concepto aquí en el libro. Lo que pasa es que no me acuerdo si es la 30 o la 33, la página donde están ya los conceptos. Ok, es aquí. Por aquí, reglas básicas de clasificación. Después vamos a ver los tipos fundamentales. Hoy me interesa que nos quedemos aquí. Doctora, otra pregunta. Es la 28. Otra Cuéntame, pregunta, corazón. disculpe. Aquí en el Ecuador hay sistema de reconocimiento facial. Por ejemplo, así como en otros países que simplemente es como que ven una facción de la cara y comienzan a hacer el reconocimiento. Hay un sistema aquí en el servicio, se llama ABIS+F, que es audio, video, identificación, y está conectado con las cámaras de
de los cajeros, etcétera. Lo que no sé, en el tiempo que estuve allí, no, yo no lo vi funcionar. Y no sé si está actualizado con el software, porque todos estos equipos necesitan siempre una inversión bastante cuantiosa de dinero, y el estado en la erogación en la que se encuentra ahorita mantiene la ciencia forense así por el cuello. De hecho, ni siquiera el AFIS, que es el rutinario, está funcionando. No, yo no daría esperanza de que el AVIS más F sí lo esté, pero sí existe, o al menos sí está ese piloto de desarrollo O sea que en actualmente. conclusión estamos, digamos así, desactualizados en ese tema. Diría que tenemos los equipos, pero les hace falta inversión. Están los equipos de última generación, pero sin la inversión es como, yo les digo así, es como tener un elefante blanco. Qué bello, qué lindo, o sea, es una panacea dentro de toda la especie. Pero, ajá, ¿cómo lo uso? ¿Cómo me funciona en este clima? ¿Qué hago con él si realmente no arranca, no me produce resultados? Entonces, si tenemos estos grandes equipos y tenemos que seguir con la computadora haciendo fotogramas a mano y haciendo comparación por antropología, porque él no me puede descartar por biometría las características o búsquedas por el iris, etcétera, que hasta donde tengo entendido él podía hacer todo eso en función de la falta de actualización. eh, lo que nos hace falta es inversión, diría yo. Una inversión que nos ponga a funcionar todo lo que ya se ha adquirido, porque con ese espíritu se hizo. Hay algo que está programado dentro de toda la adquisición de equipo, y eso se llama obsolescencia tecnológica. Si tú crees que cuando compras un equipo, esto va a permanecer perenne para ti y para ofrecerte una solución en el ámbito forense, estás mal, estás desfasado. Cuando uno compra un equipo, tiene que a refrendar ese contrato al menos a 5 años de mantenimiento casado con la fábrica que te lo trajo, para que tú sepas que durante 5 años estás trabajando duro por el presupuesto de los siguientes 5, de los siguientes 10 años, porque si no, perdiste la inversión. Como tener una gran impresora que después no le consigues el tóner, no le consigues el cartucho, y se descontinúa en la fábrica, y bueno, qué chévere, tienes la gran impresora, pero no te sirve de nada. Por ahí va la cosa a un nivel de infraestructura. Hola, Vince, cuéntame. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. No, le quería decir a Darío que acá en Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, la alcaldesa acá, sí ya está instalando las cámaras con Reconocimiento facial. reconocimiento facial. Ya hay algunas instaladas ya acá. Y eso, ella hizo la inversión del municipio, ¿no? Por eso que creo que solo es acá en esta ciudad que están poniendo esas cámaras. Y veamos cómo funciona. Quiero verlo con el eco. Dime, Moni. Gracias. Sí, doctora, por ejemplo, en el laboratorio, cuando se compra algún equipo, así mismo se hace la inversión junto con el mantenimiento y siempre de la persona que vendió el equipo. Eso se hace siempre para gestionar para el control de garantizar. calidad. Así es. Es así. Sí. Gracias. Y así tenemos que pensar, donde lleguemos nosotros, no, una adquisición tiene que pensarse con ese rédito, si no, estamos gastando el dinero. Los 3 sistemas cristales mencionados en especial, fíjense, otra vez, punto 12, página 28.12, para los que luego van a hacer su ayuda a memoria. El punto 12 del PDF de Salvador Trujillo nos dice, 3 sistemas cristales mencionados en especial, volvamos. Lo que pasa es que seguirlo desde esta estructura que él nos plantea en el libro, para mi forma de dar clases es como decirle de que está conformado para después mostrarle la parte superior. Entonces, pero los sistemas cristales nos van a ayudar en algo que sí es importante para el reconocimiento de los tipos fundamentales. Voy de nuevo. Cuando hablamos de estos sistemas cristales, fíjense,
La exposición y descripción de los principales sistemas en que se agrupan las crestas papilares se derivan de acuerdo a la ubicación, el grupo, la forma y la dirección. Ubicación, forma y dirección. ¿De quién? De las crestas. De estos altos relieves que están en la yema de los dedos. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Y eso se denomina sistemas crestales. A todas estas crestas papilares arqueadas que siguen una dirección de la base. Los sistemas entre los que nosotros podemos describir serían el sistema basilar. Fíjense aquí en el dibujito 1.15. Vamos a ponerlo un poquito más grande de repente para aumentar la apreciación de ellos. El sistema basilar, ese sistema basilar estaríamos hablando, fíjense, nosotros tenemos en el pulgar 2 falanges. En el resto de los dedos tenemos la falange proximal, que es la que está más cerca de la mano, la falange intermedia y la falange distal. Nosotros estamos hablando de la falange distal. Esta es la que, en esta falange, la tercera, última falange o falange distal, es la que nos va a servir para el reconocimiento. Esto es lo que nos toman a nosotros dentro de las huellas. Y lo que está más cerca de la línea de pliegue o de doblez de esa falange distal es lo que vamos a conocer como sistema basilar. Es el que está más cerca de la base. Los nombres son súper sencillitos, o sea, es anatomía o ubicación anatomotopográfica, es de eso lo que estamos tratando de hablar. O como les dije, como Malpighi y en realidad el resto de las personas que han trabajado en la descripción de las huellas dactilares han sido médicos o están asociados con esta etapa, nos brindan esa posibilidad de tener esto a nivel de región anatómica. El compromiso de su descripción está dado por su forma, por su estructura o por la ubicación en la región anatómica. Ok, ¿cómo se reconocen las crestas? Claro, Diana. Las crestas se van a reconocer porque son los elementos que están en alto relieve. Todo lo que sobresale, es decir, si tú agarras ahorita una lupa y ves que hay una serie así como de levantamientos en tu piel, esos son las crestas. Y todo lo que está debajo, entre esas crestas, son los surcos o bajos relieves. Ahora imagínate el ejercicio de que te llenas de témpera. Cuando te llenas de témpera, cuando nos mandaban a los parvularios, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos mandan a empaparse las manos y colocarlas en una hoja, tú vas a ver que esos relieves quedan allí demarcados, no solo los de los dedos, sino también los de las plantas de las manos. ¿Por qué? Porque las crestas se entintaron. Y al entintarse ahora se transfieren sobre otra superficie y ellas son las que te quedan marcadas. Las que están en bajo relieve, que no llegan a absorber ese entintado por la posición anatómica en la que se encuentran, entonces quedan allí como secciones blancas. Gracias a esas secciones blancas nosotros podemos hacer conteo y podemos ver morfología, si no todo fuera negro completamente, todo fuera cresta. Entonces, Blanquita, arriba son las crestas y abajo son los surcos. Son los surcos. Ya, correcto. Gracias. Así. A ti, mi amor. Entonces, el hecho de que la base es lo que está más cerca del pliegue o el doblez, nos hace entender que, bueno, que la mayoría de estas líneas, ustedes ven que se trasladan de un lado al otro, pero son así como líneas tensas, ¿ves? Son líneas que van de un lado a otro como si trazaras con una reglita. Esas son las de las bases, son las que van de un lado a otro sin todavía curvarse, sin empezar a aparecer esas regiones características que nos van a permitir generar el fundamento de la huella o llegar a conseguir el fundamento tipo de la huella. Y luego viene la sección del núcleo. El núcleo de un chocolate, de un bombón, es eso que está adentro, el maní, la frambuesa, lo que tú te comes adentro. El núcleo o el centro de la tierra, nosotros no lo vemos, pero cuando hacen un corte transversal o cuando hacíamos en ciencia un corte transversal, se ve que es el centro. Entonces, al pensar en el núcleo, vamos a pensar en el centro de la huella o en el centro del diagrama dactilar. Y vamos a ver aquí entonces que en el centro del diagrama dactilar aparecen dibujos distintos. Estos distintos dibujos
Entonces nos van a ayudar a esa clasificación de la que nos hablaba Bucetich y de la que nos mencionará después Oloris, no por el núcleo, sino por la ubicación de otras ramificaciones que se dan al respecto de la convergencia entre el sistema basilar, que va a tener una línea limitante, o sea, va a llegar un momento en que ya las líneas de la base no son así, sino que van a empezar a arquearse, van a empezar a tener una morfología. Y en ese justo momento, la última línea que se represente como la dirección de lo que está más cerca del pliegue, ese va a ser mi limitante basilar, que para este dibujo está sombreada en un color más oscuro. Fíjense, esta es la última línea que va de un lado a otro sin generar, sin ser parte del núcleo o sin ser parte del margen o la zona superior. Entonces, primera línea demarcada. Luego viene la línea del núcleo. Esa línea del núcleo es la que me está dando la forma específica que hay en el centro. En este caso, las crestas vienen de izquierda, suben o van a la derecha, se devuelven sobre sí misma y vuelven a la izquierda. Entonces esto sería una presilla interna. Siempre que nosotros vayamos a clasificar, la norma dice que se hace sobre diagramas que han sido impresos, es decir, no lo hago en mi mano. Fíjense que si ustedes, cuando empecemos a entintarnos las manos, ustedes me van a tomar fotos de su diagrama natural. Su dactilograma natural es verse así, desnudos. Desnuda su mano, sin tinta, sin nada. Usted puede tomar una fotografía y mostrarme el diagrama natural. Vamos de nuevo aquí a lo que es la presentación. Ese diagrama natural, fíjense cómo aquí está demarcado como una presilla interna. Así la estoy viendo como una presilla interna. Pero ¿qué pasa cuando la voy a colocar en el papel? ¿La estoy colocando así o le doy la vuelta y esto que estaba aquí hacia la parte interna se está volteando hacia la parte externa, ¿cierto? Entonces al voltearse ya no me va a quedar como una presilla interna. Aunque yo la vea en el dactilograma natural como una presilla interna, ella cuando se exprese en el papel, que es la forma en la que nosotros hacemos la clasificación de cadactilar, pues la veremos hacia la derecha y no hacia la izquierda, porque se está invirtiendo la figura. Entonces, siempre tendremos que tener en cuenta que cuando vayamos a clasificar no se hace en el dactilograma natural, se ejecuta en el dactilograma artificial. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, yo he hablado de dactilograma toda la noche, pero vamos a darle un concepto. Ese relieve papilar que existe en la yema de los dedos, el cual está formado por el conjunto de crestas papilares y los surcos interpapilares o los surcos que están entre las papilas, formando así el dibujo conocido como huella dactilar. Y si ustedes ven, ya te atiendo, Vince, si ustedes ven que en una foto, para yo explicarle cuál es el dactilograma, se los puedo mostrar, eso quiere decir que ustedes también pueden mostrarme sus dactilogramas naturales a través de fotografía, y por eso es que yo les dije que prepárense, porque a partir de ahora ustedes tendrán que empezar a hacer actividad para clasificar sus huellas y mostrarme lo que están llegando a hacer por medio de la fotografía, que es un requisito de demostración perenne en nuestra disciplina. Primero Vince y después Pedro, por favor. Gracias. Sí, doctora, yo le preguntaba, ya, en las huellas que tenemos en la yema de los dedos, ¿verdad? Si uno tiene una ampolla, se hace... La cicatriz. Yo le envié una foto, así tengo, eso me pasó ayer, como quemada, ampollada. ¿No se pierde la huella o sigue de nuevo? Peregrina, inmutabilidad, siempre que nosotros tenemos la capacidad de hasta cierto punto regenerar nuestra estructura. Una vez que hayas sanado esa zona, tú puedes recuperar tu diagrama original, siempre que no haya sobrepasado, así como en
en la restauración no haya sobrepasado las capas de la piel que permiten esto, que es epidermis y dermis. Si pasas esas capas, chao, o sea, te queda una cicatriz o una amputación. Entonces, para esto también dactiloscopia tiene una forma de formular o de establecer que hay esa situación especial al momento de hacer el entintado. Pedro. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poco, yo estaba leyendo sobre huellas dactilares. Huellas dactilares se clasifican en tres, dice, bucles, espirales, arcos. Creo ahí donde usted está explicando, creo que dentro del núcleo hay espirales, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿cuáles bucles? Porque bucles dice simple. ¿A quién está? ¿A quién estás leyendo? Fíjense que cada vez que nosotros vamos a hacer clasificación, tenemos que entender con qué autor nos estamos guiando. Ahorita estamos viendo solo arcos, ¿no es cierto? Lo que vos me mencionas sobre bucles pueden ser presillas y los espirales pueden ser verticilos. Pero hay que ver el diagrama dactilar. Espirales, en el núcleo veo espirales. Fíjate. Eso creo que se refiere. Bueno, fíjate aquí. Gracias. Gracias, mi amor. Aquí en el núcleo hay una formación espiral y yo sé que esto es un verticilo porque tengo ambos lados delta. Pero para el caso que vos me comentas, que puede ser el caso de que ustedes estén buscando bibliografía externa, que no es para nada malo, sino simplemente que nosotros tenemos que ya ir adaptando quién me da la bibliografía y con qué catálogo están clasificando. Ya les había dicho que hay gente que clasifica con 101 formas distintas, con 46, con 9. Nosotros estamos buscando las que en Latinoamérica se utilizan, que son 4, que es a través de Bucetich y a través de Oloris en Iberoamérica. Pero pueden haber más. El hecho es que nosotros podamos comprender cómo homologar esas características en el momento que sea necesario. Por ejemplo, que estés viendo una pericia internacional y que cuando tú hagas la traducción de la morfología, es decir, cuando tú veas este elemento, entiendas que es un verticilo y que esté nombrado según el perito como un bucle o como esa espiral que me estás nombrando. Y doctora, entonces nosotros podemos homologar. ¿Quién me habla? David. Doctora, ¿y si carecen de las huellas dactilares? Ahí hay una enfermedad que se llama adermatoglifia, que es que no tienes huellas dactilares, y otras que son autoprovocadas o infligidas para borrarte la huella dactilar, pero termina caracterizándose, es decir, cicatrices en todos los dedos y elementos dispuestos de una forma tan particular que nadie más en el mundo los va a tener. Te haces como más identificable dentro de todo el universo, por esa atípica característica que estás presentando. Pero sí hay posibilidades de que eso ocurra, fíjense. Esta es la decadactilar venezolana, y dentro de ellos, aparte de las arcos, las presillas internas y externas y los verticilos, hay algunos subtipos. Eso lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, para el tipo 0 no hay dedos, los dedos amputados totales por accidente o ausencia del dedo por nacimiento. Hay también el perito, cuando esté tomando la decadactilar, tomará debida nota de aquello. ¡Oh, qué lindo perro! Para el caso del tipo 9, dedos amputados parcialmente por accidente o ausencia del dedo parcial de nacimiento, y en aquellos dactilogramas que no son precisos. Es decir, si yo tengo un dactilograma que no puedo diferenciar si es que es un tipo verticilar o un pseudodelto interno o un pseudodelto externo, etcétera, yo también puedo clasificar tipo 9, y como esto es un consenso, fíjense que estamos hablando de morfología, poder llevar a discusión entre otros peritos hacia dónde vamos a colocar esta ficha decadactilar. Muchas veces eso nos ayuda más bien a individualizar rápidamente por esa morfología tan atípica que estamos viendo dentro del diseño del diagrama dactilar. Todos son clasificados según los dedos de la persona. Cuéntame.
Doctora, y hay las personas que tienen un dedo de más, ¿sí se ha visto? ¿No? Ese también, Polidactilia. ese Por también, polidactilia ese también también, le sale las huellas, ¿o no? claro, a Ah, sí. todos, y entonces se agrega en la de dactilar un cuadro más y se hace la rotación y la impresión dentro del sistema, solo que no se coloca en la ficha de dactilar, porque tú estás clasificando 10. Cuando dices deca dactilar, son 10 dedos. Y si dices mono dactilar, es un dedo. Y entonces, para la impresión de lo que es la ficha, lo colocas como un dedo adicional si se reseña, pero no lo formulas, es decir, en la cédula no le aparece toda esta característica. Perfecto, En los pies entonces, también, los mismos huellas de los dedos de los pies con los de las manos siguen siendo los mismos, ¿o no? ¿O muy diferentes? se clasifican iguales, solo que nosotros no tenemos sistemas tan robustos a nivel comparativo, pero si vamos uno a uno, es decir, si tú tienes involucrados donde tengas huellas de pie desnudos y puedas tomar la huella plantar de una persona, puedes hacer la misma clasificación, solo que se necesitan más puntos característicos. Cuando lleguemos a nivel de 3, al nivel 3 de dactiloscopia, que no es todavía, nos falta un mundito, pues resulta que hay una serie de elementos que vamos a considerar para poder individualizar. Para las zonas que tienen más región, como la tenar, la palmar, las manos, las plantares, pues entonces necesitas más números de coincidencias en el mismo espacio, pero las disposiciones caprichosas, digamos, que tienen las morfologías que hasta ahora se han clasificado, siguen siendo en esencia las mismas, solo que el dactilograma se amplía, es decir, ya no tienes una figura tan pequeña, tienes una más grande y tienes que tratar de buscar más puntos característicos en la región anatomotopográfica comprometida para llegar a decir que hay una individualidad, pero se mantienen las características. Es decir, esta forma internas, externas, arcos y verticilos. A ver, ya creo que con esto podemos volver, o sea, con el concepto de esto y entendiendo que hay huellas que van a ser naturales, que mi dactilograma puede ser natural, que pueda ser artificial o que puede ser latente, estar allí y esperar que algo la revele. Si ustedes agarran ahorita su teléfono, su pantalla, verán que en la superficie, ahorita así como yo lo pongo a contraluz, fíjense cómo hay una serie de rastros. Esa serie de rastros son mis dedos, mi oreja, cualquier cosa tocándoles, es decir, están ahí latentes, pero están esperando que algo les revele. Y en ese sentido, estos que están aquí también siguen siendo rastros dactilares, pero no se aprecian directamente, necesitan un mecanismo para hacerse visibles. Y esos son los tres tipos de huellas que vamos a poder nosotros mirar. Las naturales, las artificiales y vamos a buscar también las latentes. Y en ellas tres, cuéntame. Es como los teléfonos ahorita inteligentes, porque tiene que hacerle 3 veces para la huella digital para poderlo desbloquear. Es dependiendo claro, del software que tenga. El software te va a hacer biometría. Pero Él lo que te está buscando es la distancia entre los que tienes cada uno de tus diseños. Eso lo hace el AFIS. El AFIS te compara por un algoritmo, por la posición de los puntos característicos donde están ubicados. Nosotros vamos a lo manual. Y lo manual indica, primero ve la huella, dime cuáles son sus sistemas, ahora búscame cuál es el núcleo, clasifícamelo, y luego de que me lo clasifiques, ahora dame un subtipo, es decir, dime si la cantidad de crestas que están, para el caso de las presillas, si la cantidad de crestas que están entre un delta y el centro son las mismas que las otras huellas que tú tienes allí problemas, y por eso los puedes descartar. Pero veamos claro, es en ese porque sentido. como que le digo, como por el problemita del dedo, no puedo activar la huella. Ahorita no vas a poder hasta que no se Claro, te cure. De hecho, puedes hacer tu propia investigación. Día 0, el día 1, el día en que te hiciste la ampolla. Y ve la evolución hasta que vuelvas a tener tu huella normal y me vas a decir, mira, en 30 días ya estuve bien. Yo me hice una cortada con el cuchillo, pero súper profunda, y dije, nada, me quedó una cicatriz
a los 2, 3 meses ya no tengo ni la línea. No sé ni dónde fue y de milagro no me llevé el dedo, ¿no? Entonces, sí tenemos esa capacidad regenerativa y se cumple en experiencia ese principio de perennidad. A ver, base, núcleo, margen. Esas son las tres partes de ¿se acuerdan? Cabeza, tronco, extremidades. Bueno, la huella es base, núcleo, margen. Y mientras nosotros tengamos claro que vamos a fundamentar por este señor que está aquí, según Vucetich, y que vamos a fundamentar por esta formita de la convergencia entre las líneas basilares, las nucleares y las marginales, para el caso del señor Oloris, nosotros vamos a poder distinguir. Por hoy, por ahora, yo quiero que nos concentremos en Vucetich. ¿Por qué? Porque es la utilizada. Ustedes utilizan aquí clave Vucetich, quizás con algunas variantes. Todavía no he podido acercarme a nadie que me diga cuáles son las variantes. Veamos qué otros elementos utilizan. Mientras tanto, nosotros tendremos ases bajo la manga, es decir, vamos a subclasificar por la venezolana, por la mexicana y por la argentina. Pero tendremos que buscar cuál es la ecuatoriana también para nosotros entender cómo guardan nuestras tarjetas decadactilares cuando son tarjetas, o en todo caso el sistema AFIS entenderemos que lo hace por algoritmos y te da la biometría de la concentración de esos puntos característicos y te lo va guardando tranquilamente. En el caso de que ya entendemos cómo se divide nuestro sistema anatómico de la huella, vamos a ver otra vez o vamos a volver al concepto fundamental. Luego repasamos con cariño y con cuidado todos estos conceptos. Primero, démosle forma a nuestros 4 tipos fundamentales. Es decir, empecemos a entender por qué le voy a llamar arco, por qué le voy a llamar presilla interna y por qué le voy a llamar presilla externa o verticilo. Dijimos que estaba en la página 28 del PDF. Bueno, está dando tanta vuelta. Entonces, nos explicaban aquí, o Salvador Trujillo nos explicaba aquí, que los 3 sistemas crestales mencionados, que son el núcleo, con sus respectivos deltas, en el caso de que sea un verticilo, situados a la derecha o a la izquierda o en ambos extremos, así como su posición, constituyen lo que serían los dibujos digitales, con los cuales la naturaleza ha dotado al hombre, a todos los hombres, con las excepciones que hemos hablado de adermatoglifia, que puede estar pasando, pero esos son excepciones. La mayoría de nuestra población tiene huellas dactilares. Benjamín A. Martínez adoptó el sistema dactiloscópico de terminología implantada por Juan Vucetich, que en la actualidad continúa vigente en México y en otros países, como les dije, Venezuela. Aquí clasifican con ella, no sé con cuál subclasifican, pero sigue aquí presente Vucetich, y con la obra en sus manos, este estudio de dactiloscopia agrega algunos procedimientos con reglas básicas, ¿ok? Nos está diciendo que cada país, ojo, puede tener subtemas para hacer su clasificación o para hacer su propia clave decadactilar. Entonces nosotros también debemos estar atentos a cuál es la forma en la que se clasifica y subclasifica dependiendo de dónde vayamos. Por ahí dice, a donde fuere, haz lo que vieres. Un poco acá la dactiloscopia intenta que nosotros entendamos eso, o sea, que hay generalidades que todos debemos comprender, pero debemos respetar la forma en la que se ha organizado los sistemas decadactilares en cada país. El arco es el primer tipo fundamental. Oigan, carece de delta. Cuando él dice carece de delta, ¿se acuerdan que hace rato hicimos una lectura y decía adelto? Oloris decía es adelto. Y él también nos lo está diciendo, pero ahora nos lo está diciendo en el constructo del concepto. El arco carece de deltas. Y habíamos dicho que los deltas eran esas líneas de la zona basilar con la zona nuclear y la zona marginal que se une y me forman esa especie de triángulo. Fíjense que cuando
cuando el señor Trujillo nos explica el concepto de delta, nos da un dibujo de un río. Nos dice, aquí viene el río y desemboca en un lago y siempre debe observarse que hay como una zona de convergencia y que en esa zona de convergencia entonces se establece la posición déltica y empieza a hablarnos de algunas formas de delta que nosotros vamos a poder tener en las variedades de nuestra huella. Yo quiero dejar esto para después, solo hoy, entender que un arco es adelto. Un arco no tiene esas zonas de convergencia. ¿Y por qué no las tiene? Porque resulta que el arco no tiene 3 sistemas. El arco y luego el margen. No hay núcleo. Como este sistema carece de núcleo, entonces no vamos a tener la zona de convergencia de los 3 sistemas. Así de sencillo. O sea, hay 2 cosas que nos tenemos que aprender del arco. Número 1, no tiene delta. Número 2, no tiene núcleo. Carece de delta, carece de núcleo. Y después dice, excepto en los arcos pseudodeltos. Es decir, hay transiciones, hay algunas variedades. Y a eso le denominan delta falso. O sea, algo que se parece, es similar al delta, pero no termina de configurarse porque realmente no hay un punto de núcleo que pueda decirle que hay un sistema que así lo defina. Las características que se describen más adelante es un tipo formado solo por 2 sistemas, que también lo podríamos decir así, solo tiene base o el sistema basilar y el sistema marginal. Entonces, solo un segundo. Blanquita, silenció su micrófono. Sí, lo silencié para atender una llamada. Gracias, mi amor. Entonces, tiene solo 2 sistemas. Tiene sistema basilar y sistema marginal. Sistema de base, sistema que fluye y que llega hasta arriba. Ustedes ven un dibujo así y no tiene delta, no tiene núcleo, tiene solo 2 sistemas. Este es un arco. Rapidito tienen que llegar a esa inferencia por el concepto. O sea, que de aquí en más ustedes lo que pueden agarrar es una fichita y decir, a ver, mi arco es esto. Mi arco es un conjunto de crestas que atraviesan en la base y que empiezan a arquearse y van de ahí hasta la zona marginal. No hay núcleo, no hay delta. Y con esos elementos, hasta que se aparezca un tema de variedad, cuando te digan un pseudodelta, por allí es que puede venir alguna duda. Entrando en esas dudas, o entrando rápidamente en alguna de esas dudas, nosotros vamos a ver más adelante cómo esos arcos van a tener 5 transiciones, o vamos a estudiar las 5 transiciones que Salvador Trujillo nos implementa. ¿Dónde estás? Ok. Él sería rapidito, un arco, ¿verdad? No tenemos allí ninguna cosa extraña que añadir. Pero cuando comienzan a complicarse, vamos a ver si está aquí, cuando comienzan a complicarse las figuras, en este caso tenemos los 4 tipos fundamentales otra vez, ustedes ahí rápidamente me pueden decir cuál es el arco. Pillajo, ¿cuál es el arco ahí? ¿Cuál de esos 4 dibujos es el arco? El tercero.
El tercero. Pero Todo rapidito, ¿verdad? No tenemos ninguna duda. Eso me dice que todo lo que hemos hablado hoy ha sido fructífero. Es decir, de todos estos diseños que yo tengo, rápido sé que ustedes pueden llegar a determinar por el concepto que no hay núcleo, que no hay delta, que las líneas de la base atraviesan y que las líneas que van hacia el margen empiezan a formar arcos y crecen hasta la parte superior o marginal. Súper perfecto. Y después que tenemos uno, los demás son una papa. O sea, después que ya agarramos un concepto, todo el resto de los que están establecidos para la determinación de las formas típicas o fundamentales de mi diagrama dactilar, pues solamente requieren que hagamos el mismo el ejercicio lógico de análisis. A ver. Quita una pregunta. Claro, mi amor. En el biométrico, trabaja con las huellas dactilares, influye el hecho de que a veces las huellas no agarran bien cuando uno está con frío. Me he dado cuenta de eso. Cosa que generalmente pues el laboratorio es muy frío y sales y pones y nada, no te agarra, ¿no? Entonces, No, ¿puede influir o...? No quiere, te cuento. Te cuento del sistema y de lo que nos va a pasar cuando estemos activando huellas. O sea, nuestro diseño se transmite una vez que efectivamente el diagrama puede transferirse al lector o que con la superficie pulimentada donde tú estés tocando exista transferencia. Si el nivel de tensión en las papilas es tal que todo se ve plano para el lector, pues por eso es que la gente tiene que calentarse un poquito las manos y poner el dedito para que te reconozca. O tocarse en las comisuras para poder poner una huella y dejarlo. ¿Qué pasa con los delincuentes? Los delincuentes se tocan, no, pero la adrenalina dispara todo el sistema y porque quieras o no quieras, tú estás produciendo. Estás produciendo sudor y cierto mecanismo que indudablemente nos va a dejar huellas en la escena, dentro de los guantes, en cualquier lado. Pero nosotros que nos toca enfrentarnos a lo natural, dígame aquí en Quito, cada vez que vamos a hacer activaciones especiales, casi que hagan calistenia primero, tóquense, dejen las huellas y ahora sí, vamos a activar porque si no, no van a conseguir nada, no hay transferencia. Gracias, porque tenía esa No, duda. pero sí. Si no pasa a todos. En el caso ahora de estos mismos arcos, veamos. El sistema basilar, fíjense, dice, el primero se determina cuando en el extremo del sistema basilar comienzan sus crestas papilares y hacen su trayectoria transversalmente de un extremo a otro. Es decir, me están describiendo cómo veo el sistema basilar. Fíjense. Nos vamos a dar cuenta de que el sistema de la base es este, porque las crestas, voy ahorita con el cursor. Vamos a abrir más para que... ¿Qué hice? Vamos a abrir, permítanme, voy a abrir y a subir el libro. Entonces le digo al cursor que con la cresta va de un lado a otro transversal. Cuando digo transversal es que atraviesa todo mi dibujo dactilar. ¿Y esto es lo que está haciendo? Mira, la línea viene de un lado a otro y la atraviesa. Por aquí hay algunas configuraciones que después vamos a entender que es una bifurcación, que es una convergencia, que es un punto, un fragmento, etcétera, que son las minucias de Galton. Pero esta transversalidad llega hasta este momento, aquí. Y aquí empieza a curvarse, a hacer lo que me va a describir la zona marginal. Fíjense. La siguiente zona, el extremo del sistema marginal, empieza cuando las crestas papilares casi rectas hacen su trayectoria de un lado a otro, pero se arquean de forma que se aproximan a un semicírculo. Entonces, si yo veo una que atraviesa, pero es plana, esa es mi base. Y cuando empiezan a hacerse semicírculos, sí atraviesan de un lado al otro, pero empiezan a arquearse, eso ya es mi sistema marginal. Y tengo definido entonces, desde el concepto, desde la forma, todo lo que caracteriza el arco. El arco, oye, se simboliza con la letra A cuando se presenta en cualquiera de los dedos pulgares, en ambas manos. Si usted le digo, si usted ve su cédula que dice en
en el primer alfanumérico que tienen allí, o en la primera letrita, dice A, es porque su pulgar es un arco. Y luego vienen algunos números, ¿ok? Y deben ser 4 números, porque usted tiene después del pulgar, tiene 4 dedos. Y luego viene otra vez una letra, porque ese es su pulgar izquierdo. La regla dice que para formular, tú comienzas con la mano derecha y luego con la izquierda. Luego lo tratamos. Si en este sentido si este tipo se halla en los demás dedos, entonces, si está aquí, es 1. 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 Entonces, yo puedo ser un A11, 11, o puedo ser un A22, 22, o todas las combinaciones que a usted se le ocurra con esos 3 números que están allí, porque aquí pueden haber cualquier tipo de diseño dactilar dentro de los que están estipulados o científicamente concebidos. Y eso es lo que nos dice la figura 1.38. Esto es un arco fundamental, un arco típico que nosotros vamos a poder analizar. Claro, mi amor. Por ejemplo, en la letra y de los 4 números, pero si, digamos, en el caso que yo no tuviera un dedo y nací así, ¿se saltan eso o solo ponen un 0? Un 0. En alguna, depende de la clave que estén utilizando. Para nosotros, la decadactilar venezolana, si usted tiene dedos amputados de accidente o le falta de nacimiento, lleva un 0 allí. Oloris, en la clave de Iberoamérica que usan en España, le pone una X. Es decir, eso es amputación, no está el dedo. Pero el espacio le rellenan con alguna señal para que todos lo podamos leer. A ver. Segundo tipo. Acuérdense que el esquema que les mostré en el cuadrito, ese cuadrito está aquí mismo en la página 14, si no me equivoco. Si no es 14, es 11. Con los números, bueno, volteados. Andas. Muérgana. Entre la 11 y la 14, ya vamos a ver, ahorita no es ni una ni la otra, es 14. En la 14 dijimos arco, interna, externa, verticilo. Ya vimos el arco. Ya sabemos que para los pulgares es A y para el resto de los dedos es la presilla interna. Con la presilla interna tenemos que para los pulgares es I de interna y para el resto de los dedos, si yo tengo la presilla interna, va a estar numerada con el 2. Y ahora vamos al concepto. En el concepto, entonces, vamos a decir, la presilla interna es el segundo tipo fundamental. A mí me da risa porque yo le digo a la gente después de unas clases, de que nos hemos tomado huellas, que hemos visto activaciones, que me fundamente la decadactilar o que me diga el tipo fundamental que es. Me dicen, ¿qué es eso? No sé qué es. O sea, desde ya, el tipo fundamental es poder definir si eres arco, si eres interna, eres externa o eres verticilo para cada dedo. Entonces, empecemos a darle a cada una de estas características una ocupación, puede ser rapidita, memorística en nuestro archivo. Cuando hay cicatrices puede ser un 9 si son amputaciones, o nosotros tomamos la decadactilar, dejamos la constancia en observación y esperamos a volver a traer a la persona, porque yo hace rato es que Carolina me está preguntando algo. Me dice, cuando hay cicatrices, ¿qué pasa? Cuando hay cicatrices que son profundas y que cortan la continuidad del diagrama dactilar, nosotros o la podemos nombrar con el 9, que está dentro de las amputaciones y cicatrices graves, o cuando vemos que son estigmas recientes y que pueden sanar, dependiendo de la coetaneidad del delito que estamos tratando de investigar, pues o utilizamos el resto de los dedos, pero si tenemos una mono dactilar y en la que más se parece es ese dedo que está en pleno proceso de curación, pues establecemos una nueva cita para que la persona venga a tomarle las huellas nuevamente, o comparamos con anteriores que estén en el sistema donde no esté todavía este dedo
ese compromiso. Presilla interna. El segundo tipo fundamental se determina cuando en el extremo izquierdo del dibujo dactilar, voy a hacer aquí, voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo el dibujo y también siguiendo el esquema descriptivo. Vamos a dejarla a ella. Me deja, creo que no me deja hacerlo con el zoom abierto. A ver, así, en chiquitico. Hacerlo en pequeñito. Y pongamos acá, llevemos el concepto. Me dice entonces que cuando estamos hablando de una presilla interna, se determina cuando desde el extremo izquierdo del dibujo dactilar nacen, vamos a buscar aquí, ahora desde el extremo izquierdo nace la cresta, ella hace su trayectoria hacia la derecha, pero llega un momento en el que da la vuelta y vuelve otra vez a la izquierda. Cuando este conjunto de crestas nacen en la izquierda, van a la derecha y se devuelven otra vez a la izquierda, entonces estaríamos en presencia conceptual de lo que sería una presilla interna. Fíjense que este tipo presenta un solo delta y ese delta está situado a la derecha del observador. En esta huella, nosotros no estamos viendo el delta. Fíjense el tamaño de esta huella y fíjense el tamaño de esta. De ahora en más, cuando nosotros hagamos la toma de huellas dactilares para nosotros, que así va a iniciar nuestra tarea, y para terceros, la forma correcta es la rotación del dedo sobre la superficie. Si mis deltas están cerca de los extremos, cuando yo hago compresión directa, es decir, cuando yo nada más aplico el dedo sobre la superficie y quito, no voy a ver el delta. Y resulta que ahorita nosotros estamos entendiendo que para hacer la clasificación de los tipos fundamentales, requiero tener toda la información o la mayor información posible. Hasta ahora nosotros podríamos decir, sí, esta huella que está aquí tiene todas las características del núcleo que nos permiten determinar que eso es una presilla interna. Pero de ahí a poder hacer conteo crestal, a decir qué tipo de delta tiene, etcétera, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la característica no me lo permite. Esto nos va a pasar muchas veces con las huellas en el sitio de suceso, que son parciales, que son tocar y quitar, pero nuestra huella indubitada, es decir, de la que yo tengo todas las características, ni en sueños puede ser así, ni en sueños puede ser parcial, debe ser completa, con la mayor cantidad de características que yo pueda estudiar, porque ese es mi estándar de comparación. Entonces allí es donde viene el tema de nitidez, idoneidad, calidad, suficiencia, para yo poder decir, sí, lo que yo tomé para que ustedes estudien es absolutamente bueno. En el caso de estas huellas, este tipo presenta un solo delta, está situado a la derecha, por eso es que Oloris le llama dextrodelto, porque su delta está a la derecha, solo por eso. Y recibe el nombre de presilla interna. La presilla interna se simboliza con la letra I mayúscula cuando está en cualquiera de los pulgares y cuando está en el resto de los dedos es un 2. ¿Ok? Entonces, si yo le digo que eres un I2222, te estoy diciendo que en toda tu mano tú tienes huellas de presilla interna. Si yo te digo que eres un A1111, te estoy diciendo que toda tu mano tú eres arcos. Y así vamos a ir viendo la clasificación de cada una de las manos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ok. Si eso es un no, veamos ahora en la presentación completa, en el cúmulo de imágenes que nosotros tenemos aquí. ¿Cuál de estas es una presilla interna, según el concepto?
Rápidamente, ¿verdad, Ramos? Gracias. Rapidito. Nacen en la izquierda, van a la derecha, se devuelven sobre su mismo eje y vuelven otra vez a la izquierda. Y tienen un solo delta que está ubicado en el lado derecho. Todo es vista del observador. ¿Ok? Entonces, conceptualmente tenemos claro que aquí hay tres sistemas. El sistema de lo que sería la base que atraviesa de un lado a otro. Esa base llega un momento en que ya no atraviesa. Fíjense que de aquí ya no atraviesa, sino que se va al núcleo y se devuelve. Eso que describimos de izquierda a derecha y vuelve a la izquierda es núcleo. Esto es núcleo. Y luego hay una parte que no forma parte del núcleo, sino que empieza a subir. Y de allí todas las líneas lo único que hacen es dibujar la parte superior, que es el margen o el sistema marginal. Entonces yo tengo tres sistemas que convergen para las presillas. La base, el núcleo y todo lo que confluye en la parte superior o sistema marginal. ¿Cómo diferencio la externa de la interna? Por la forma en la que las crestas se presentan. Entonces, la antítesis de este sistema, que es el tercero, o que es la presilla externa, solo veo que me dicen por aquí, ok, dice entonces que la cresta nace ahora en la derecha, siempre vista del observador. Acuérdate que tú vas a tener tu huella de frente. Nace en la derecha, sube a la izquierda, vuelve sobre sí misma y regresa otra vez al lado derecho. Y tiene un solo delta. Este delta está del lado izquierdo o siniestro delta. Entonces, esto es una presilla externa por concepto, esto es una presilla interna por concepto, esto es un arco y nos queda únicamente el verticilo, que por descarte ustedes están viendo esas formas circulares, espiraladas, concéntricas, que están allí distribuidas en lo que sería su núcleo. Y para darnos mayor claridad de que él es un verticilo, es el único que tiene más deltas que todo. El primero es adelto. Los otros dos solamente tienen uno a cada lado y cada lado contrario. Y este señor verticilo tiene deltas a cada lado, ubicado derecha y izquierda, y la cara es el núcleo. Y entonces él le puede decir bidelto, pero además puede ser tridelto, puede tener, no tengamos manos, puede tener uno abajo, uno arriba, otro en el otro lado, es decir, es un sistema que puede tener varias zonas de convergencia por las morfologías que presenta. Y esos son los 4 tipos fundamentales, muchachos. Veamos igual desde el concepto, ¿qué más? Me salí de compartir. ¿Qué más nos dice Salvador Trujillo al respecto? Quiero escapar de la presentación. Y Salvador nos dice, bueno, la misma característica para la presilla externa, solo que allá se va a llamar E, y sus dedos son el 3, y tienen 3 sistemas, si vamos a hacer la ubicación vista del observador. Aquí ven lo que sería presilla interna y presilla externa rápidamente, no hay ningún problema allí. Y ahora veamos al señor verticilo. El señor verticilo viene a ser para nosotros, es el 4º tipo fundamental. Este cuarto tipo fundamental presenta 2 deltas, como les acabo de decir, que están bien definidos, uno a la derecha, otro a la izquierda del observador. Sus crestas papilares adoptan estas formas circulares o diferentes formas como espirales, con recorridos que pueden estar inclinados a la derecha o a la izquierda. A la derecha le vamos a llamar dextrógiros, cuando esa cantidad de círculos van inclinados hacia la derecha, son verticilos con inclinación dextrógira, o hacia la izquierda, verticilos con inclinación sinestrógira. Nosotros también en balística le decimos legógidos. Son círculos, son concéntricos, pueden ser ovoidales, pueden ser sinuosos en su forma,
formas de Z. En ocasiones este tipo presenta hasta 3 deltas o tridelto y reciben todos igual el nombre de verticilo. Se simboliza con la V cuando se presenta en los dedos pulgares y para el resto de los dedos con el número 4. Entonces, su tarea es ver su cédula y la semana que viene me van a decir qué decadactilar tienen marcada. Para definir esa decadactilar, como yo les he estado mencionando, la norma dice que nosotros dentro de nuestra individual dactiloscópica vamos a estar siempre hablando de este modo. Es decir, nosotros para indicarle lectura a la fórmula de cada individuo en su decadactilar, vamos a iniciar con la serie denominada por la fundamental, es decir, si eres arco A, si eres interna I, si eres externa E y si eres verticilo V, y la división entre los dos números. En este caso, él nos está diciendo que esto es un A, que es la fundamental, y luego dice 11, 11. La forma en la que se expresa es esa. Entonces, la siguiente semana, ustedes van a ver su cédula de identidad y me van a decir, me van a dictar a mí cuál es su fórmula, pero expresándolo como les estoy indicando ahorita. O sea, con la lectura, por ejemplo, A1111, V3324 o como sea, y luego de que me digan esos números, yo le voy a decir, ajá, dime qué es lo que tú eres. Y tú me tendrás que decir, ah, yo soy un verticilo, arco, presita interna, externa, etcétera. O sea que ya para la semana que viene, ustedes tienen que recordar estos elementos fundamentales. Y ya vamos a empezar a darle fluidez, al menos desde el constructo conceptual, estudiando su propia fórmula. Y ya, bueno, también indicarles que les voy a mandar un par de fotitos de lo que necesito que vayan adquiriendo, que en todo caso es un tintero o un huellero, que ese huellero, por favor, cuando lo adquieran, vean que esté fresco, que tiene tinta. O sea, si compras un huellero viejo, pues cuando vayas a hacer la toma de impresiones de tu huella, no vas a tener cómo definir, porque nosotros vamos a hacer como Santo Tomás, ver para creer. Tu cédula puede decir que tú eres un V4444, es decir, que todos tus dedos son verticilos, pero hasta que yo no los vea, no voy a asegurar que eso es así. Y ahora bien, ¿qué metodología vamos a estar usando nosotros para eso? Pues una metodología de entintado de nuestros dedos y de rotación y compresión directa, presentación en PowerPoint y discusión de los tipos, en este caso fundamentales que cada uno tiene, para luego de hacer con el ojo una actividad de, obviamente, correlación de características, pues pasar a las siguientes etapas. Quiero mostrarles un ejemplo. Déjame ver si es que lo tengo aquí fácil o si me tengo que ir al correo. Creería que en algún momento guardé alguna de las presentaciones por aquí. No. Me gustan por aquí algunas huellas que me han enviado, unas muy buenas huellas que me han enviado otras alumnas de otros cursos. Blanquita, ese huellero lo compramos en una librería grande. En una librería. Okay. En una librería. Pelican, es una buena marca. Me ha gustado. Okay. Más o menos. Y Sirchi Scientific, que es el de nosotros, pues, pero es muy caro. Dura más, pero... no almohadillas, no de sellos, no hay otro para sellos, de huellas, la lisa. Yo les voy a mandar fotos de lo que quiero, para que no compren otra cosa. Una lupa,
Comparto, Catherine, comparto, verticilos. Veamos esta. Luna tiene muy buenas presentaciones. Vamos a ver, esta ya está avanzada. Quiero una anterior. Catherine, Luna, dactiloscopía. Huellas. Fíjate que ustedes van a empezar por sus huellas y luego me van a mostrar las de un familiar y luego así hasta que nosotros evolucionemos. Eso no es para la próxima clase, solo les estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer. O sea, primero fotografía de su dedo, luego les doy algunos tips. Quiero fondos blancos que aprovechen la luz, o sea, donde yo pueda ver realmente las características del dedo. Aquí yo no veo nada. Huella en rotación, huella en compresión directa y así para cada dedo, que estén identificados cada uno de los dedos, mano derecha, etcétera, rotación, compresión directa, para que nosotros empecemos a desarrollar la habilidad. Fíjense que estas son las primeras huellas y quizás para las primeras huellas pues no tengas nitidez, ni suficiencia, ni calidad, pero esto mismo te va a ayudar a determinar qué es lo que tienes que mejorar con el ensayo, el error y la práctica. Entonces, para eso, ¿cómo me dijiste que le dicen aquí al huellero? La almohadilla. La almohadilla de entintado, esa almohadilla de entintado lisa, nada de esas gomas de sellos antiguos, eso no ayuda a tener prolijidad en la nitidez de las huellas. Y una lupita de esa, en una casa de chinos o de estos proveedores generales de todo, una lupa de aumento. Esa lupa de aumento va a ayudarnos también a la magnificación, aunque ahorita la maravilla de los celulares pues nos ayudan a tomarlo y después nos lo llevamos a Peña, ampliamos y cortamos, pero necesito entonces que la foto esté muy bien tomada, o sea que son ejercicios donde la práctica de ustedes va a generar la diferencia. ¿Ah? Ajá, así es, mi querido Pedro, tal cual. Entonces, vamos a salir, cancelar. Voy a de una vez aquí a mandarle los... Bueno, me despido, termino y le mando de una vez a Vince y Vince les mando a ustedes, muchachos. Hacemos el cierre entendiendo que hay 4 tipos fundamentales, que esos 4 tipos fundamentales ahora hay que aprendernos el concepto, porque ya la semana que viene ustedes lo que van a hacer es traer su cédula y decirme, esto soy, pero esto soy porque entiendo que V es verticilo, que A es arco, que Y es interna, que 2 es interna, que 3 es externa, que 4 es verticilo, o sea que no va a haber ningún enredo con 4 números y 4 letras. Que de aquí a la semana que viene ustedes van a tener clarito el tipo fundamental, al menos desde la interpretación. Ya no va a haber decadactilar o expediente que tenga una ficha que tú abras y no entiendas que el sujeto está individualizado, porque es como que vieras el número de cédula, pero ahora vas a ver cuál es su clave decadactilar y la vas a poder leer. Vas a saber de qué estás hablando cuando veas esas letras y esos números. Y me lo van a expresar así la semana que viene, ya tratando de tener estos instrumentos pues adquiridos para empezar a hablar de cómo es que vamos a aplicar esa técnica de entintado que requerimos e ir aumentando algunos elementos más, aparte de entender que, como vieron en el video, la dactiloscopia se basa en las normas de la perennidad, de la inmutabilidad, de la variabilidad, y que nuestros rastros dactilares pueden ser naturales o pueden ser artificiales, porque me entinté, me ensangrenté, me manché las manos y las coloqué en otro lugar, o pueden estar latentes, estar allí esperando cualquier mecanismo de revelado que va a ser el útil para que cuando nosotros practiquemos activaciones especiales, escojamos si vamos a usar nidrina, pipeta de yodo, nitrato de plata, o diazofloreno, o polvo negro humo, etcétera. ¿Ok? Entonces, les deseo buenas noches y nos vemos el otro lunes. Que estén muy bien. Chao, Gracias, profe. Cristian. Hasta la próxima. Próxima, profe. Gracias, buenas noches.
noches, profesor.